Bienvenidos amigos a un programa más de Feedback Comunicación Empresarial. Para el día de hoy tenemos un tema de suma importancia que es fundamental para toda organización. Nos referimos a la reputación corporativa en el entorno digital. Para profundizar más en el tema, hoy tenemos a un especialista quien es profesional de comunicaciones y asuntos públicos con más de 20 años de experiencia. Nos referimos a Marcos Álvarez. Bienvenido, Marcos. Hola Heidi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcos. Quisiera mencionar también que Marcos ocupa actualmente el cargo de vicepresidente senior de la Unidad de Negocios de Manejo de Reputación y Crisis de New Link. Entonces, Marcos, vamos a comenzar con la entrevista, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar una adecuada imagen corporativa que a futuro permita consolidar una óptima reputación corporativa? Es una buena pregunta, Heidi, pero lo primero que me parece que es importante destacar es que la imagen es un reflejo de la reputación y la reputación es un reflejo de las acciones. Años atrás uno creía que podía gestionar una reputación en función de hacer una cosa y contar otra historia. Ese mundo se acabó. Y se acabó en función del nacimiento de las redes sociales. Antes, el acceso a los medios de comunicación estaba reservado a muy poca gente, a muy pocas empresas. La agenda de los medios estaba dictada por gente que tenía acceso a esos medios. La gente que se ocupaba de comunicación corporativa particularmente era valorada en el mercado en función de su agenda. Hoy ya no más. ¿Por qué? Por las redes sociales. Por la reputación, por lo que tú defines como reputación online. Hoy el acceso a los medios se ha democratizado. No existe más un público target. Existen actores empoderados. Toda la gente con un teléfono es un periodista con un medio. Fíjate si no. ¿Recuerdas la crisis de United? El pasajero asiático que bajaron del avión. Claro, sí lo recuerdo. La crisis no fue que lo bajaron. La crisis fue que había una persona delante con un teléfono que lo filmó. Y eso lo hizo viral. O sea, ese tipo de situaciones se dan día a día, todo el tiempo, alrededor del mundo. Es la comunicación o el estado público de eso lo que hace que se transforme en una crisis de reputación. Antes solo podía tomar estado público a través de los medios de comunicación. Hoy no. Entonces, como dice nuestro CEO Sergio Reutberg en su libro, Expuestos, en función de tu reputación no hagas nada que no seas capaz de contar en voz alta. Entonces, ahí es cuando hablamos ya no de una gestión, no de una gestión de la imagen, sino de la gestión de la reputación. ¿Sí? La imagen no se puede manejar de manera independiente de la reputación. Entonces, la respuesta a tu pregunta es de qué manera se puede gestionar, es haciendo lo correcto. Después vemos de qué manera comunicamos cómo lo hacemos, pero primero tienes que hacerlo correcto. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? El mundo es distinto al que era antes, y para hacerlo correcto uno tiene que tener en cuenta que hay 4 fuerzas que nos afectan como si fueran la fuerza de la gravedad, las cuales no las podemos afectar, pero tenemos que tomarlas en cuenta. La velocidad con la cual, primera fuerza, la velocidad con la cual los hechos suceden hoy es muy superior a la cual sucedía hace 20 años, 10 años. Antes tú tenías un ciclo de 24 horas ante una situación crítica, un issue o una crisis, para prepararte para la respuesta. Hoy tienes minutos y probablemente hasta te enteres de que tienes una crisis por las redes sociales. Antes tenías hasta la siguiente edición del diario. El segundo tiene que ver con la transparencia. Antes una empresa podía, ¿sí?, sugerir que tenía un accionar y no cumplirlo. Hoy las redes sociales le demandan el cumplimiento de la promesa. Hay distintos ejemplos. Hay un caso muy sonado hace un tiempo en los Estados Unidos, el caso de Audi, para un evento del Super Bowl, en el cual, para una comercial del Super Bowl, que hizo un comercial de igualdad de género, y una persona simplemente lo que hizo fue entrar en la página de Audi, se fijó el directorio de Audi y no había ninguna mujer.
Entonces, en ese caso, tuvieron un backfire de una muy buena historia, de un muy buen comercial, pero que no estaba siendo respaldado por los hechos. El tercero tiene que ver, el primero, velocidad, el segundo, transparencia. El tercero tiene que ver con la colaboración. Hoy por hoy, la gente está mucho más dispuesta a colaborar entre sí. En la década del 80, en principios de la década del 90, el prototipo del empresario exitoso era el yuppie. No sé si te suena esta palabra, pero creo que está incluso retratada por el personaje de Charlie Sheen en Wall Street. Hoy por hoy, las nuevas generaciones que ingresan al mundo laboral no tienen solamente la autorrealización o digamos, la satisfacción del crecimiento personal como meta única. Les gusta colaborar, les gusta trabajar en equipo, son menos competitivos, ¿sí?, que sus antecesores de las generaciones X y las baby boomers, y disfrutan de otro tipo de cosas. Entonces, velocidad, transparencia, colaboración, y la cuarta tiene que ver con la conciencia social. De la misma manera, nosotros, los de generación X o los baby boomers, teníamos una mucho menor predisposición a temas sociales, a reunirnos, a luchar por ideales. Éramos más frívolos. La generación, los millennials y la generación Z, realmente they care about things. Realmente se preocupan y empujan e impulsan y toman banderas y tienen preocupaciones desde la política hasta lo social, que nosotros a su edad no teníamos. Entonces, esas cuatro fuerzas son las que tienes que tener en cuenta, que afectan la manera en la cual se hacen los negocios hoy: velocidad, transparencia, conciencia social y colaboración, si quieres gestionar de manera correcta, no tu imagen, sino tu reputación, tus negocios y tu reputación. Espero haber, no sé si respondí a tu pregunta. Claro, claro que sí, Marcos, excelente precisión. También me quedo con hacer lo correcto, ¿verdad? Hacer lo correcto y poder tener en cuenta estas cuatro fuerzas que mencionas, que es la velocidad, la colaboración, la conciencia social, Transparencia y conciencia social. la transparencia, exacto también. Entonces, Marcos, siguiendo con el tema y profundizando un poco más, queremos saber también cuáles son las herramientas de medición que una empresa debe utilizar para determinar la existencia de una buena reputación online. Okay. Es un tema álgido, ¿sí? La medición de la reputación es un tema en el cual no existe un absoluto acuerdo, y es un tema en el cual se está descubriendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Durante muchos años se intentó utilizar un paralelismo con la industria de la publicidad, a la hora de medir qué manera se impactaba o se reportaban los KPIs en lo que tiene que ver con la comunicación, la gestión de la reputación. Se utilizaba una métrica de costo del valor publicitario. ¿Qué sucede? Cuando la publicidad realmente quería medir su valor o su impacto, lo que hacía era salir a la calle. ¿Sí? Iba a medir al campo. Habitualmente los presupuestos de reputación son bastante menores que los presupuestos publicitarios. Por lo tanto, utilizar la misma metodología que se utiliza para medir la reputación, para medir la efectividad y la eficacia de la publicidad, sería extremadamente difícil en la relación costo-beneficio. Sin embargo, lo que se debe utilizar es la misma metodología, quizá no las mismas muestras ni los mismos volúmenes. Entonces, en Newlin creemos que la reputación está conformada por no lo que uno dice, sino lo que realmente la transformación, la concepción, o de qué manera se conecta uno con los actores con los que se rodea, los stakeholders. Y es como absurdo preguntarle a uno mismo qué opina de su relación. La medición tiene que ser en función de lo que los demás, o de qué manera los demás interpretan esa conexión. En principio nosotros determinamos 4 grupos de stakeholders: el grupo de los Key Opinion Leaders o los influencers, que son aquellos que de alguna manera tienen una relación directa en la continuidad y el éxito de tu negocio. Un segundo grupo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, no el público interno, pero sí la organización y sus redes. Aquí incluimos los colaboradores, los shareholders, incluimos a la cadena de abastecimiento y la cadena de distribución.
Vemos también un tercer grupo que está dado por la comunidad que es impactada por la operación de la compañía, la comunidad local. Esta comunidad puede ser un barrio, una urbanización, una ciudad, una región o todo un país. ¿Sí? La opinión de ellos sobre la conexión con la compañía debe ser tomada en cuenta. Y por último, lo que sería un índice de visibilidad. Lo que está publicado, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales. Es la combinación de estas 4 variables lo que determina cómo se debe medir la reputación. ¿Por qué es distinto y por qué es distinto para cada empresa? Porque, por ejemplo, para una empresa de consumo masivo, lo que el consumidor piense va a tener un peso muy alto y quizás un peso más bajo las otras dimensiones. En cambio, si tú eres una empresa extractiva, lo que la comunidad donde tú operas o lo que el regulador piense respecto de cómo es tu función social va a tener un peso más alto que el del consumidor, porque tú no tienes un producto que llegue directo al consumidor. Entonces, tú tienes que tener en cuenta las 4 variables, pero para cada empresa, esas 4 variables van a tener un peso distinto, un peso diferente. Es como que cuando tú quieres hacer una dieta, dependiendo del tipo de organismo que tienes, tú tienes que comer todos los grupos. Pero dependiendo de cuál sea tu naturaleza, vas a tener mayor necesidad de tener proteínas o de fibras o de hidratos de carbono o de azúcares. Vas a consumir todo, pero en distintas proporciones. Por eso es que no hay sí en función de las 4 dimensiones, pero no hay un one fit for all. Pero son esas 4 la manera de medir. Las 4 formas de medir, entonces sí, y tienes mucha razón, me pareció muy interesante lo que comentaste, que depende mucho de la naturaleza de la organización. Entonces, la siguiente pregunta que viene a continuación tiene un poco de relación con la anterior y también se enfoca en New Link. En este caso queremos conocer qué herramientas o metodologías utiliza New Link particularmente para lograr que sus clientes tengan una buena reputación online. Sí, cómo no, JD. Mira, nosotros hemos desarrollado, como te digo, con esta metodología, lo que es necesario es medir. ¿Sí? Para medir, uno tiene distintos tipos de recolección del dato. Del dato se lo analiza, se convierte en insight, y de insight se convierte en inteligencia accionable. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos es determinar y trabajar con el cliente en función de, ok, dependiendo de cuál es tu negocio, cuál debe ser la combinación o peso de los actores para definir tu reputación. Como acabamos de decir, no es lo mismo si eres una empresa de consumo que si eres una empresa extractiva. Eso nos va a decir que probablemente el consumidor, la comunidad, tenga un 50% de tu peso, 20%, 20 y 10 los otros grupos, o sea, más balanceado. Luego lo que tenemos que ver, y esto se hace en función de las muestras, dependiendo de los márgenes de error y todo eso, se extraen los grupos a través de cuestionarios bases o modelos para tratar de determinar qué tipo de conexión existe y qué tipo de conexión debería existir con cada uno de los grupos y de los públicos. En algunos casos se hacen entrevistas personalizadas, en otros se hacen encuestas, en otros se hacen monitoreos o seguimientos a través de herramientas digitales o a través de simplemente de monitoreo. Y lo que se hace es, se extrapola los datos y se gestiona un indicador. Con ese indicador uno puede decir que, digamos, tiene distintas categorías que van de 1 a 6 en función del estado de la conexión con los públicos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que uno puede tener para hacerlo simple, una reputación de 4 puntos y que cada uno de los 4 grupos tenga 4 puntos. ¿Sí? Eso da que el total de reputación da 4 puntos. Sin embargo, también puedo tener los mismos 4 puntos de reputación, teniendo 6 puntos con los influenciadores y 6 puntos con los gobiernos, pero 2 puntos en su imagen y 2 puntos. Entonces, va a haber una media de la reputación, pero al desgranarlo por grupo, uno puede entender dónde está más firme, dónde tiene que trabajar más y de qué manera acercarse más a aquellas audiencias que son más críticas para su negocio, pero también que de alguna manera hoy están más lejos.
y que tienen un tipo de afecto. Esto le permite al cliente jugar con distintas variables. ¿Por qué? Porque los recursos no son infinitos. Entonces, en algún momento el cliente va a tener que priorizar, y la priorización del cliente está dada en este caso por el tipo de impacto o el volumen que ese stakeholder en particular tiene dentro del peso total de su reputación. ¿Me explico lo que quiero decir, Heidi? Sí, claro que sí. Todo, todo muy bien. Entonces, es muy interesante lo que comentas, ya las técnicas que viene utilizando New Link, la forma de medir, en este caso, de forma especializada para cada cliente. Y escuché también un poco que comentaste sobre la parte digital y me gustaría saber si existe algunos tips o nos puedas dar unas recomendaciones para poder gestionar la parte digital la parte digital y poder contribuir con la mejora de la reputación online. Quizás para nuestros oyentes algunas recomendaciones para gestionar la parte digital. La parte digital no difiere en nada la parte digital es un componente más del total de la reputación. Como decíamos, en ese caso tiene que haber la misma alineación a la estrategia del negocio que tiene que tiene que seguir cualquier tipo de conexión con stakeholders. Una campaña de asuntos públicos o de relaciones con la comunidad o de medios de comunicación o de comunicaciones digitales tiene que seguir la misma lógica. Esto es, tener en cuenta las 4 fuerzas, tener en cuenta la conexión con los stakeholders y tener en cuenta los KPIs y de qué manera esa reputación online va a impactar en mi KPI. En otras palabras, el impacto que una campaña online en contra mía puede generarle a una empresa de consumo no es lo mismo que el impacto que puede generarle a una empresa de extractiva, a un puerto o una minera. La gente se tiende a interesar mucho más por temas de consumo, por temas de marcas que conoce que de marcas que desconoce. Ese es algo que evidentemente tenemos que tomar en cuenta. En segundo lugar, lo otro que tenemos que entender es que hay que ser transparente y auténtico. Hoy por hoy, esto es lo otro que me parece también extremadamente importante de destacar, que es, antes sucedía una crisis, y la crisis tenía un ciclo, que es probablemente el mismo ciclo que tiene hoy, un hype cycle, una campana, en el cual se llega a su pico y luego se reduce y se pierde. El problema de hoy es que cuando antes, con el diario que se destruía, o con el noticiero que pasaba, se borraban las huellas de la crisis, quedan en redes sociales. Uno puede ir a buscar lo que te acabo de decir. Si tú no recordabas o no veías el caso de Audio, si no lo conoces, si yo te lo cuento, hace 10 años o 15 años no pasa nada. En este momento tú tienes la posibilidad de entrar en Google, buscar Audi comercial Super Bowl, y vas a encontrar toda la historia de algo que pasó hace 3 o 4 años con los tweets, con los perfiles, con los Instagram, con el comercial. Entonces, también hay que ser mucho más cuidadoso porque hoy las crisis permanecen. Entonces, a partir de ahí, lo otro que hay que tener en cuenta es que antes, lo que hoy necesitas considerar es que luego de una crisis va a quedar una huella, va a quedar una cicatriz, y esa cicatriz debe ser tratada, ¿sí? Tú tienes que tomar nuevamente el tema, que tienes que agarrar el toro por las astas, el animal por los cuernos, a la hora de decir, perfecto, mi reputación quedó marcada por este tema. Yo tengo que adueñarme de este tema. ¿Sí? ¿Para qué? Para marcar una huella, o que realmente now I care. Entonces, en otras palabras, si Audi tuvo un problema de igualdad de género en su momento en los Estados Unidos, o un issue, Audi no se va a desligar de ese issue. Va a trabajar más fuerte sobre ese issue. ¿Por qué? Porque necesita de alguna manera que en el futuro, cuando alguien busque Audi, igualdad de género, no encuentre eso, sino la solución. Porque si no va a encontrar va a encontrar, como te acabo de decir, el issue. Y uno tiene que quedar en la memoria colectiva que Audi trabajó sobre el tema, que se ocupó, que tomó el tema como propio y que realmente lo hizo, tomó las correcciones, se comprometió
a tomar acciones al respecto, a la igualdad de género, incorporar y a meter cupos en los Estados Unidos. Entonces ellos lo tomaron muy bien, pero eso es lo otro que tienes que tener en cuenta. Cuando antes el issue o la crisis desaparecía con el diario o con el noticiero, hoy permanece. Y al permanecer, necesitas no solamente curarte, sino luego, de alguna manera, volver a tomar ese tema para que quede, para que tu relación con el tema no quede marcada por un incidente desafortunado, en este caso, sino por el trabajo que tú hiciste para recuperarlo. Perfecto, excelentes recomendaciones, Marcos. Entonces, también el tema también se tiene que reconocer el error, ¿verdad? Reconocer el error y luego reparar el daño. Y bueno, realmente esta entrevista ha sido muy provechosa, Marcos. He aprendido el día de hoy, hemos aprendido todos más sobre cómo gestionar una mejor reputación online. Agradezco mucho tu participación. Quizás tengas algunas palabras finales, algo que comentarnos. Sí, sí. Creo que lo más importante a la hora de gestionar tu reputación es lo que te dije al principio. No hagas nada que no puedas contar. ¿Sí? Y en este caso, en New Link es el primer consejo que le damos a nuestros clientes. Es que las conexiones que uno tiene que tener con sus stakeholders tienen que ser auténticas, tienen que ser trascendentales, no transaccionales. Y desde ese punto de vista es que tratamos, como te digo, de ayudar a nuestros clientes a ingresar a un mundo en el cual todo el mundo hoy tiene acceso a los medios de comunicación, como te decía, con el teléfono, todo el mundo tiene distintas reglas, todo el mundo tiene 4 reglas nuevas a las cuales adaptarse. Tenemos que ajustarnos. Tenemos que ajustarnos y que la reputación no es algo que uno pueda llevar en contra de sus acciones, es un reflejo de las acciones. Perfecto, Marcos. Sí, todas las ideas que nos has compartido, todo resulta muy útil y muy provechoso, tanto para los oyentes también, para Feedback Comunicación Empresarial. Te agradezco mucho, Marcos, por habernos acompañado. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás un poco ajustado de tiempo y realmente te agradecemos tu disposición. Muchas gracias a ti, Heidi, por lo mismo. Y espero pues volver a encontrarnos pronto. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, Marcos. Un gusto.